Señores, el pasado 30 de noviembre se realizó el plenario nacional de Cáritas Uruguaya. En este año la jornada contó con la presencia de Marcos Tulio Oliveira Neto, quien nos acompaña hoy en el programa. ¿Tenés algunos datos de la vida de Marcos, que ahora vamos a estar conversando con él? Por supuesto. Marcus, porque es de Brasil. Marcos Tulio Oliveira Neto es magíster en comunicación social, licenciado en filosofía en comunicación social, coordinador de comunicaciones de Cáritas en América Latina y el Caribe. Además es coordinador general de la Paz con Brasil, que se define como presencia y acción de la Iglesia en el área de comunicación en Brasil desde el 2018 hasta la actualidad. Además es miembro del grupo de reflexión sobre comunicación de la Conferencia Episcopal de Brasil y además es autor de distintos libros como Esperanza, la misión de la pastoral de la comunicación, pastoral de la comunicación en clave sinodal y organizador del libro Comunicar para humanizar, mirá qué linda palabra, comunicación a partir del Papa San Francisco. ¿Cómo San Francisco? ¿No? Del Papa Francisco. Todavía no, ya va a ser. Ya va a ser. Todavía está, lo tenemos del Papa entre Francisco. nosotros. Marcus, bienvenido. Qué gusto es recibirte aquí en nuestra casa. Muchas gracias. Para mí también es un placer estar en Uruguay por primera vez, en Montevideo, y también en este espacio y saludar a los que nos siguen por esta radio. Así que primera vez en Montevideo. En Montevideo y en Uruguay. ¿Qué has visto de Montevideo? ¿Te gustó? ¿No? Claro que sí. Bueno, no me vas a decir que no, pero ¿qué te parece la ciudad, por ejemplo? Una ciudad muy acogedora, con un lindo atardecer que pude contemplarlo desde el sábado por primera vez. Sí. Y que me encantó, de verdad, todo. ¿Tuviste? La comida también rica. ¿Estuviste en el río, ahí en el mar, digamos, en el Río de la Plata? Sí, sí. Porque tú sos de una zona que no tiene salida al mar. No tengo. Vivo en Brasil, en el estado de Minas Gerais, donde se come rico también. Buen queso, pan de queso. El pan de queijo, qué rico. Sí, vi algunos acá muy parecidos con los que hacemos allá. ¿Ah, sí? Sí, Mirá sí. vos. Bueno, Sí. bueno Marcus, contanos, ¿por qué estás aquí en Uruguay? Bien, hoy yo soy el coordinador de comunicación de Cáritas América Latina y el Caribe. Y por invitación de la Directiva Nacional de Cáritas, vine a participar y compartir el plenario nacional que tuvimos el pasado sábado, 30 de noviembre, y ahí platiqué con los participantes, los delegados nacionales, de dos temas, porque también tuvimos un espacio para acompañamiento de comunicación en Cáritas en este año, Cáritas Uruguaya en este año de 2024, entonces fue uno de los temas principales de este plenario. ¿Cómo comunica la Iglesia a nivel mundial? Bueno, primero, ¿quién comunicamos, padre? Creo que los comunicadores y los cristianos tienen que tener muy claro que no comunicamos un mensaje cualquier, comunicamos una persona que es la persona de Jesucristo. Y creo que especialmente ahora en nuestro tiempo, la Iglesia está comunicando de manera más veloz. Tuvimos mucho tiempo que la Iglesia estaba bastante... La corría de atrás, digamos. Claro, siempre. Y ahora, especialmente por la pandemia, creo que la pandemia fue una oportunidad también para la Iglesia como que arreglar el paso y comunicar de manera más veloz, llegar más cerca de los fieles. En estos días que estuviste acá en Uruguay, ¿hablaron de cuáles son las principales fallas o carencias que hay en la comunicación con los fieles? Sí, hablamos de comunicar desde la Iglesia y claro, si no escuchamos a los fieles sus necesidades, difícilmente vamos a comunicar lo que realmente necesita. Y cuando hablamos también de la comunicación desde Cáritas, una vez que Cáritas es Iglesia, también tenemos que estar presente en estas realidades de escuchar a las personas, sus necesidades, sus angustias, todo para apoyarlas en sus vidas. Entonces también hablamos y también de los temas más urgentes que tenemos hoy, como por ejemplo la inteligencia artificial. Bien, ¿y qué avanzaron ahí en la inteligencia artificial? Primero, lo que piensa la Iglesia, que es el pensar ético. El Papa Francisco creo que es un gran protagonista en el diálogo, en el pensamiento de inteligencia artificial, porque justo nos llamó a pensar la ética no solo después de una herramienta creada, sino a pensar desde el inicio de la creación de una herramienta, de un proceso de inteligencia artificial. Por eso en 2020 nos propuso un tratado, un documento, un pensamiento llamado Roma llama a la ética en la inteligencia artificial. Y así
pensar, para nosotros cristianos, para los fieles, creo que la pregunta fundamental hoy no es si vamos o no vamos a utilizar la inteligencia artificial, es cómo vamos a utilizar. Entonces esa fue la principal pregunta que buscamos reflexionar con los delegados de Cáritas. Siempre es bueno subrayar que la Iglesia se muestra muy interesada con el avance de las ciencias, ¿no? Es decir, la Iglesia va de la mano con las ciencias siempre y cuando las ciencias tengan esa mirada ética de apuntar a la integridad y a la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Por supuesto, y como el Papa Francisco nos llama a una algorética, a pensar en una ética, en estos espacios, en los algoritmos que nos dicen cosas todo el tiempo. Muchos de nosotros estamos en las redes sociales, en las plataformas digitales, y por más que no utilicemos tanto, todos somos como que afectados por esas tecnologías y por la comunicación digital. Entonces hay que pensar y, claro, mostrar y esta apertura de la Iglesia para pensar, para reflexionar, para apoyar y siempre con el ser humano en el centro de todo. A veces uno piensa que al dar información, que al manejar una agenda, que al comunicar fechas, ya está comunicando. Y son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es informar y otra cosa es comunicar, ¿no es cierto? Claro. Y la comunicación de la Iglesia es más que informar. Me gusta mucho un pensamiento del Papa Benedicto en la Spe Salvi, la carta sobre la esperanza, que fala que el mensaje cristiano es más que informar, es performar. O sea, un mensaje performativo que invita y que lleva a los fieles a un encuentro no con un mensaje cualquier, sino con una persona que es la persona de Jesucristo y que cambia la vida, que le da sentido. Entonces no es solo, si no sería una agencia de noticias, de propaganda. Y no, lo que queremos es ser testimonio, dar testimonio de este encuentro que tenemos con una persona que es capaz de cambiar la vida. Yo te veo con todo ese énfasis y con todas esas ganas que tenés de comunicar por tu formación. ¿Tenemos nosotros comunicadores así, con esa fuerza, con esas ganas para poder enganchar, para que todos nosotros podamos ser promotores y comunicadores de nuestra fe? Sí, yo estoy muy seguro que sí. Y creo que es una decisión personal. Y también pienso que comunicar desde la fe, una comunicación cristiana, no es solo las noticias, como mencionaba el padre Fabián, o postear cosas, frases de santos y tal, sino ser testimonio de lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra familia, predicar con en el la ejemplo. labor. Claro, San Francisco de Asís, ahora sí, San Francisco nos decía que es necesario anunciar el evangelio todo el tiempo, sin necesario usar las palabras. Entonces es con el testigo de cada uno en las redes, en los espacios donde estamos, seremos capaces de mostrar a las personas que nos encontramos con Jesús. La Iglesia ha pasado y pasa por momentos sumamente duros. Pienso en los abusos, en estas cosas tan dolorosas de sacerdotes, de miembros de la Iglesia, que a veces desde hace muchos años y se van descubriendo. Incluso eso ha llevado a que muchas veces cuando la Iglesia aparece en los medios de comunicación, en general, sea por estos temas. ¿Cómo has visto la estrategia en ese sentido de una Iglesia en distintos lugares, en cada realidad, a la hora de comunicar la esperanza, teniendo en cuenta esta realidad que es algo palpable, visible, y que también la Iglesia somos conscientes de que sigue y está trabajando firmemente? Sí, es importante, por más que nos genere dolor, comunicar, y en Cáritas también estamos muy involucrados con estos temas y de pensar una comunicación, de pensar la salvaguardia, que nos cuidamos entre todos. La misión de la Iglesia es cuidar de todas las personas, especialmente de los más pobres, de los vulnerables, y así que cuando decidimos que hay que tener tolerancia cero y estar junto con las personas, hay que comunicar para darles esperanza. Y así escuchar esta actitud fundamental que nos trae el sínodo y pensar, escuchar a las personas, sus dolores y estar junto con un abrazo fraterno, con un abrazo fuerte y que genere vida. No se trata de limpiar una imagen, sino de ir al encuentro de la víctima, por ejemplo, ¿no? Claro. No, si no sería así una comunicación, creo que más ideológica que una comunicación que parta del evangelio principalmente. Y cuando nos encontramos con las víctimas, estamos pensando y partiendo principalmente del evangelio. Yo me quedé
con algunas recomendaciones para hacerle a la gente, que a veces traemos libros, ¿no? En esta época que se acerca, pensando regalos distintos para dejar en ese arbolito, o que nos gustaría que nos regalaran. Yo siempre recomiendo lectura y tiempo para poder mejorar, para poder cambiar, para poder crecer. Y me quedé con esto. Recoméndame uno de estos libros que hablan de la esperanza o Comunicar para Humanizar. Yo necesito que en estos meses y en estas semanas que también vamos preparando nuestro corazón para recibir a Jesús, encontremos buena lectura. ¿Y cómo podemos hacer para cambiar nuestro entorno, el trabajo, la sociedad? Hay cosas que no se pueden cambiar, pero nosotros con pequeñas actitudes sí podemos hacerlo. Sí, yo creo. No le pediste nada, ¿eh? No le pediste nada en esa pregunta. Le pedí una recomendación del libro, le estoy diciendo qué le vamos a comprar. Yo ya voy a tomar apuntes. Claro, yo le pido a ver qué me recomienda él para regalar. Bueno. Sí, pues a mí me parece bastante conveniente pensar y mirar la realidad que tenemos hoy. Y a mí me gusta mucho el filósofo Byung-Chul Han. Claro. Y me parece que tal vez no sea con tanta esperanza como nosotros para el tiempo de Navidad, pero me parece que es una mirada muy lúcida para el tiempo presente. Muy realista y especialmente como muy mal con Fabián, que lee todo, entonces yo no sé de qué me está hablando. Hablen en español para que la gente que está escuchando podemos comprar el libro. Ese de Byung-Chul Han, No Cosas, que es uno de los últimos y que habla de inteligencia artificial, creo que nos ayuda a tener una mirada, porque para tener esperanza hay que tener una mirada realista. No hay que falsear la realidad, porque si no, no es esperanza. La esperanza está como que firme en la realidad. Entonces es necesario. A veces pensamos de manera muy utópica o queremos un mundo como de Alicia en el País de las Maravillas, y ahí necesitamos de alguien que nos traiga tierra. Claro, vamos a la tierra y a mirar la realidad. ¿Cómo ves al Papa Francisco desde la comunicación? Un gran ejemplo. ¿Sí? Sí, el Papa Francisco yo lo investigué en mi maestría, que justo a partir de los mensajes para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, y en este libro que mencionan de Comunicar para Humanizar, porque el Papa Francisco nos presenta un ejemplo de comunicador que es Jesús a partir del buen samaritano. Y desde su primer mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones nos dice que el buen samaritano es el paradigma del comunicador. Y es importante, creo que quien nos escucha algunas veces ya escuchó este evangelio de Lucas, y que no hay palabra, no hay diálogo. Es solo una experiencia de encuentro que se da entre dos personas, que no hay pregunta de qué pasó, y hay una experiencia de cuidado. Entonces, para mí la comunicación que sana es esa comunicación que se hace desde el encuentro y que genera encuentro, y desde ahí genera vida. Una comunicación que mucha gente necesita y espera, porque hay muchos tirados en el camino, ¿no es cierto? Sobre todo en estos tiempos que nos tocan vivir en un contexto sumamente violento, con guerras, con conflictos. Claro, en el mundo físico, yo diría, en las calles, en las casas y también en los entornos digitales. O sea, hay mucha gente que está herida, que está tirada y que necesita de una mirada, de una apertura de corazón, de quien se los escuche en algún momento. Bueno, a mí me gustaría saber qué desafíos tienen entonces desde la iglesia, como ves vos, lo más cercano que tenemos ahora en este cierre de año, en un tiempo donde llega gente a la iglesia que no es creyente, pero estamos en una época de mucha soledad, y creo que ese es el mayor desafío que tienen todos ustedes, los comunicadores, los sacerdotes, cuando vamos a buscar alguna respuesta, ¿no? Llegamos a la iglesia solos, salimos tranquilos, pero yo siento que hay mucha gente que está sola en este momento, ¿sabes? Aunque esté en pareja, aunque esté en familia, aunque tenga hijos. Yo veo mucha soledad, y sobre todo con los mensajes que recibimos acá, que tenemos habilitados, la gente que la tenemos acá, y somos nosotros su compañía a través de la radio. Sí. Y la iglesia también, a veces es la única compañía que tiene. Sí, para la soledad, solidaridad. Yo creo que especialmente en este tiempo de Navidad, me parece que estamos más sensibles al otro, ni siempre, pero que podamos parar al menos un ratico para escuchar a la persona. Me tocó mucho el Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres, la última,
que, por ejemplo, se da la limosna a alguien en la calle, si solo le da o si para, se le toca, se le escucha. Me parece que son gestos así tan sencillos y que no va a tomar tanto tiempo, pero que hace la diferencia en la vida de las personas. Mirar en los ojos y realmente pensar que es alguien importante y que no está ahí solo para algo más, sino para vivir este momento. Creo que si nosotros todos asumimos el compromiso, especialmente la iglesia, en la pastoral, las personas que se acercan, un ratico, 5 minutos, 10 minutos para escuchar, ni siempre para hablar, sino para escuchar, dar un abrazo, va a hacer la diferencia. Humanización total. La comunicación es transversal a toda la pastoral de la iglesia y a las distintas propuestas, carismas, funciones, ¿no es cierto? Sí. En Brasil nosotros tenemos el directorio de comunicación de la iglesia y que piensa la pastoral transversal y como la pastoral del ser y estar en comunión con los demás en la comunidad. O sea, y la comunicación, especialmente en una iglesia sinodal, me parece el camino más oportuno para salir de una iglesia autorreferencial. Es comunicar entre todos internamente en la iglesia y también comunicar afuera. Esto que decís es importante de la autorreferencialidad de la iglesia. A veces uno queda con el cierto gusto de esto, de que la iglesia puede ser autorreferencial y muchas veces lo que comunica son eventos, ¿no? Y creo que hay algo mucho más allá, profundo, que nuestra gente necesita y que tiene sed, que a veces no lo encuentra. Sí, yo siempre cuando pienso una comunicación de eventos o una iglesia de eventos, para mí es pensar que si hay mucho evento, capaz que haya pocos procesos. Pensar una iglesia y una comunicación que genere procesos. Y no una comunicación que sea solo de los medios, sino de una comunicación también de procesos, porque procesos es relación. Obviamente. Y la comunicación a partir del Evangelio es una comunicación relacional. O sea, no nos comunicamos simplemente con dispositivos, con celulares, con computadoras, pero comunicamos con personas. Desde que la iglesia es iglesia, comunica. ¿No? Sí. Desde los comienzos. Desde los comienzos y así cuando suena una campana, la radio, y para mí es bastante interesante pensar que la iglesia fue protagonista en muchos de los procesos de los medios de comunicación. Pensar la invención de radio, por ejemplo, con el padre brasileño y tantas otras, en tantos otros espacios que la iglesia es protagonista para comunicar. Radio Vaticana, por ejemplo, ¿no? Con toda sí, una 90 historia. años. Exactamente, que era toda una pionera en muchos lugares, ¿no es cierto? Sí, sí. Sin dudas. ¿Cómo siguen tus días aquí en Uruguay? Pues en este lunes tuvimos una jornada bastante productiva en la Oficina Nacional de Cáritas, con las 2 Agustinas, y pensando un poco también de la comunicación de Cáritas, y mañana más en el interno de la región, nuestra región de América Latina y el Caribe, son 22 Cáritas nacionales. Entonces pensando también un poco del plan para el 2025. Qué bueno, o sea que hasta mañana muy intensa la agenda, digamos, ¿no? Sí, bastante intensa y después lamentablemente ya tengo que volver a Brasil. Me imagino que te habrán agasajado con algún asado o algo, o todavía no. Ya el chivito, ya Bien lo probé, ¿Y? claro. ¿Del 1 al 10? 10. ¿Así? Claro, y lo comí con la mano. Claro, como debe ser. Sí. ¿Cómo debe ser? Sí. ¿Y el asado todavía no? Todavía no, creo que para mañana tenemos un asado. A ver si Agustina Lambagen o alguno de allí, atentos, un buen asado, así ya se va completo. Claro que sí. Marcus, nos conocíamos por medio de algún curso que hemos hecho virtualmente, un gusto conocerte personalmente y cada vez que tengas que venir a Uruguay te esperamos por acá. Muchísimas gracias por la acogida, por la oportunidad, un placer de verdad estar acá. Un placer. Bueno, por más jóvenes así, ¿no? Obviamente. Con toda tu fuerza. Y bueno, aprovechar porque si alguien quiere sumarse a Cáritas Uruguay, como siempre se puede colaborar, eso siempre lo decimos, así que pueden entrar, están todas las vías para poder convertirse en amigos Cáritas. Solamente con 100 pesos pueden entrar y colaborar todos los meses. Muy bien, conversábamos con Marcos Tulio Oliveira Neto de Belo Horizonte. Sí, Belo Horizonte, ¿verdad? Capital de Minas Gerais. Capital de Minas Gerais, zona quesera por excelencia, como dijo él, los mejores quesos de Brasil. Bueno, la próxima, si no te llevan a pasear, nosotros vamos para allá. Señores, ha sido un placer, y gracias de nuevo. Seguimos en contacto. Gracias.